Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues simplemente lo que has mencionado, siempre un pequeño matiz. Llevo en la autoridad portuaria desde el año 2011, 2011, no es Disculpa. 2017, unos cuantitos añitos más. Pero bueno, de todo lo demás, muy bien, sobresaliente. Correcto, discúlpame y lo rectifico yo sobre la marcha. Efectivamente, lo había leído yo mal en el extenso currículum. Desde 2017 eres el presidente de la Asociación de Cruceros. Correcto, muy bien, perfecto. Bueno, pues, oye, bueno, sin más dilación, primero agradecer a International Maritime Business School la oportunidad de estar aquí hoy y de poder un poquitito charlar con ustedes y explicar la visión que tenemos y que tengo sobre el estado de los cruceros actualmente. Es una presentación que dura unos 20-25 minutos, no dura más. Una pequeña presentación donde inicialmente explicaré un poquitito qué es MedCruise. Por el conocimiento, muchos de ustedes lo conocerán, pero a lo mejor otros no. Hablaremos un poquitito también acerca de las tendencias y qué es lo que ha pasado en los últimos meses dentro de la industria de cruceros. Algunas iniciativas que estamos llevando a cabo para intentar relanzar y apoyar la industria. Y por último, lo que sí me gustaría que pues, hubieran preguntas y se pudiera generar un poquito de debate, ¿no? Dicho esto, espero que todos vean bien la pantalla, que se comparta bien, que no tengan ningún problema. Y si alguien no la llega a ver bien o puede con una dificultad, por favor, díganmelo. Bueno, pues vamos a intentar darle... A ver. Primero, como decía antes de nada, me gustaría explicarles qué es MedCruise, ¿no? Bueno, pues MedCruise es una asociación de puertos de crucero que engloba todo lo que es el Mediterráneo y los mares y océanos adyacentes. Obviamente, siendo el presidente, pues esa definición es importante, ¿no? Es el Mediterráneo y los mares y océanos adyacentes. Hablamos no solamente del Mediterráneo en sí, tanto la parte europea como la parte africana, todo lo que es el Mar Negro, el Mar Rojo y el Atlántico próximo, que viene definido desde nuestro socio más norteño, que es el puerto de Oporto, hasta las islas de Cabo Verde en el Atlántico, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 71, 72 autoridades portuarias que hemos ido creciendo, más de 135 puertos, 21 países, 3 continentes. Por lo tanto, es una pequeña ONU donde nos une a todos un objetivo común, ¿no? Eh, lo tenemos dividido en 4 diferentes regiones. Esta región, la del WestMed, pues que conlleva toda la parte del Atlántico Medio, la parte pues, española mediterránea, la parte del norte de África, tanto de Marruecos como Túnez, la parte francesa mediterránea, con sus islas también Córcega, Sicilia, Cerdeña y toda la parte oeste italiana. Otra zona, otra región dentro de la asociación es la región del Adriático. Ahí contempla toda la parte italiana que no está contemplada en la parte anterior, sino la parte adriática, y países como Eslovenia, Croacia, Montenegro, incluso los puertos de griegos pues, más adriáticos como pueden ser Corfú o Igoumenitsa de Patraso. Otra región muy importante es el Mediterráneo, el ISMET. Contamos pues tanto la parte que falta de Grecia, norte de África con países tan importantes como Egipto. Recientemente hemos incorporado puertos israelitas a la asociación, toda la parte de Turquía. Y por último tendríamos la parte del Mar Negro como región, donde principalmente están los puertos de Odesa en Ucrania, Burga y Varnas en Bulgaria, Constanza en Rumanía, en Turquía, aparte de Estambul, el puerto de Trabzon, que se encuentra cerca de la frontera con Georgia, y ahora recientemente incorporaremos tanto al puerto de Sochi, ruso, que antes estaba en la asociación y por motivos políticos se fue y ahora vuelve, y el puerto de Batumi, que es la referencia en Georgia. Bueno, pues como les decía, esta es una asociación donde nos une un factor en común, que al fin y al cabo es la promoción la promoción del destino de cruceros entre nuestros puertos. MedCruise es una asociación que nació en 1996. El objetivo por el cual MedCruise nació no fue otro, sino por una exigencia de los armadores. Por una exigencia de los armadores. Los armadores necesitaban que los puertos se organizaran para poder generar itinerarios en una misma región, en una zona. Por lo tanto, se creó MedCruise en el año 1996, donde eran 12
los puertos que fueron los fundadores de esta asociación, y a través de los años ha ido creciendo, donde en el año 2006 incorporamos un programa que es miembros asociados, como pueden ver, donde pone +4, donde ya no solamente eran los puertos, sino también pues, los agentes consignatarios, los destinos turísticos, las terminales de cruceros, que también querían participar y pertenecer a este programa. Actualmente tenemos los 73 socios, decía 72, recientemente hemos incorporado al puerto de Haifa de Israel, 73, y 34 miembros asociados. El Consejo de Administración es un Consejo de Administración que se reparte a través de todas las diferentes regiones y del Mediterráneo. Son 12 consejeros. En este caso tenemos consejeros pues, desde Gibraltar, de puertos de la Generalitat, Génova, Savona, Cerdeña, Túnez, Bari Brindisi, Corfú, el puerto de Pireos, Kushadashi en Turquía, el puerto de Volos en Grecia, puerto de Estambul y el puerto de Constanza en Rumanía. Esto es lo que conforma actualmente el Consejo de Administración, que viene reelegido cada 3 años. Cuando uno se presenta para la presidencia, elige un programa y presenta una estrategia en común. Esta es la estrategia que yo presenté en el año 2017, tal como decía Antonio, donde cada consejero se ocupaba de una diferente de estas áreas que ven diseñadas en el barco. Este era el working plan, o el plan de trabajo, el buque que hemos sacado de ese proyecto de astillero en el 2017, donde cada consejero iba desarrollando cada una de estas actividades. Para poder profundizar un poco en el mercado de cruceros y en el Mediterráneo principalmente a través de la asociación, tenemos que hablar un poco de estadísticas que ahora actualmente, si uno las mira con tristeza, ¿no? Con un poquito de pena, pero bueno, refleja un poco el potencial que tenemos en nuestra zona y que estoy seguro que con el trabajo de todos lo vamos a recuperar. En el año 2019, los miembros de la asociación, que representan el 85-87% de todo el tráfico en el Mediterráneo, pues superamos los 31 millones de movimientos de pasajeros, con un crecimiento de más del 11%. Si hablamos de escalas de buques, hemos superado en el año 2019 las 13.000 escalas, con un incremento pues más del 8% con respecto al año anterior. Si hacemos un análisis de los últimos 5 años para poder tener un estudio acerca de los diferentes volúmenes que hemos ido adquiriendo, pues vemos esa pequeña bajada, esa V, ¿eh? Y una posterior salida exponencial de todos los tráficos. Principalmente esa bajada se debió a unos problemas geopolíticos, como todos ustedes acordarán, que se tuvo en el este del Mediterráneo, principalmente en Turquía y en Egipto, y en Túnez, que provocaron pues, una bajada en los tráficos, un aumento en algunas regiones, pero una bajada a nivel global. A nivel de escalas, lo mismo, las 13.127 que tuvimos en el año 2015, ya superadas ampliamente en el año 2019. Si hacemos un análisis por países, vemos que Italia principalmente es el país que más tiene cuota de mercado con respecto al movimiento de pasajeros, pues principalmente porque tiene todos sus puertos dentro de la asociación, son todos puertos mediterráneos, y también porque históricamente Italia es un referente dentro de la industria, donde se encuentra en el corazón del Mediterráneo y juega un papel muy importante, ya sea itinerarios tanto en el este como en el oeste del Mediterráneo. A nivel de escalas, lo mismo. Vemos a Italia como primer referente, seguida por España, Grecia, Croacia, Francia, Portugal y los demás. Cuando hablamos del mercado de cruceros, vemos que el mundo es muy grande y muy amplio, pero cuando analizamos en el mercado crucerístico, las zonas geográficas se reducen bastante. Quizás estas son las principales a nivel mundial, donde en el caso del Mediterráneo y de MedCruise, tenemos esa cuota, tuvimos de la cuota del año pasado del 14,8% de la cuota de mercado del deployment, siendo el segundo destino en términos de deployment después del Caribe. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de la asociación decimos que somos la primera asociación mundial de puertos de crucero. En el Caribe no existe una asociación de puertos de crucero, la asociación que existe en el Caribe es una asociación mixta, donde están los armadores y los puertos, por lo tanto somos la única del mundo y número 1 de puertos de crucero, y somos el segundo destino en desarrollo. Y esto todo se debe gracias al trabajo de todos los hombres y mujeres que conforman la asociación. O sea, esto es un fruto de un trabajo a largo plazo, donde se van pues, elaborando diferentes estrategias conjuntas. Entrando un poquito más en materia, la situación que nos conlleva ahora el COVID, si hacemos un análisis de la industria, tenemos que decir que la industria de cruceros recientemente pues, ha ido pues, viendo la evolución de esta pandemia, ¿no? Si tomamos datos de la IMO y de la World Health Organization,
pues vemos que en enero había una alarma, ¿no?, de que había un virus, que no se sabía muy bien, que después a finales de enero el comité de la World Health Organization se reunía, que ya finalmente en febrero se le ponía un nombre que se llamaba COVID-19, que luego después había un joint statement entre ambas organizaciones, se empezaban a tomar algunas decisiones a nivel operativo a los buques, y la International Chamber of Shipping pues hacía una pequeña guía sobre este virus, ¿no? Seguíamos viendo en ese timeline, ¿no?, que poco a poco pues entrábamos en marzo y finalmente la World Health Organization declaraba el virus como una pandemia, que Europa era un epicentro de dicha pandemia, principalmente países del Mediterráneo, como puede ser Italia y posteriormente España, han sufrido bastante esta pandemia, que vimos que llevó un primer statement del secretario general de la IMO, con más de 1 millón de casos, y realizando algunas series de vídeos y de meeting para toda la parte de Port State Control. Bueno, pues quizás este es el timeline cronológico hasta el inicio de esta grave crisis, de cómo ha ido evolucionando y cómo hemos visto que compañías de cruceros poco a poco han ido parando su actividad. Inicialmente hubieron Princess, Viking y Virgin, fueron las primeras en tomar esa decisión, y poco a poco pues se fue trasladando a prácticamente la totalidad de la flota mundial de cruceros oceánicos. Y bueno, esto obviamente ha significado un gran impacto en la industria crucerística y en la industria turística, obviamente a nivel global, ¿no? Compañías como Holland American, posteriormente, Crystal, Fred Olsen, AIDA, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la industria de cruceros tenemos que viajar un poquito en el tiempo y tenemos que ver que la industria ha sufrido grandes hitos. O sea, tuvimos, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. A través de ese atentado a nivel mundial, la IMO trabajó para crear un código que era el código ISPS. O sea, de esta gran desgracia vino el código SPS aceptado por todos los puertos. Hemos tenido unas grandes crisis económicas importantes dentro de la industria de cruceros, una crisis geopolítica que principalmente ha sacudido al Mediterráneo, como decía antes, en países como Turquía, como Egipto, la primavera árabe. Tuvimos una gran crisis técnico-náutica con el Costa Concordia, que hizo tambalear un poco también a la industria, y ahora estamos pasando una crisis de una pandemia sin precedentes a nivel mundial, que es el coronavirus. Y ante todas estas diferentes crisis que ha tenido la industria siempre ha sido capaz de levantarse, de tomar las medidas correctoras necesarias y volver otra vez a poder dar servicio. Pero es importante, en mi opinión, conocer la historia y que este momento no deja de ser una crisis más dentro de la industria, lo que pasa que a nivel global, que entre todos seremos capaces de llevar hacia adelante. Es importante no solo ver la parte de las navieras o la parte de regulatoria a nivel internacional, sino también ver cómo está la situación actual, las fronteras, cómo se encuentran abiertas y qué países la tienen abierta y cuáles no. Por ejemplo, tanto Turquía como Ucrania la tienen abierta totalmente. Hay algunos países que tienen unas limitaciones, donde se encuentra la gran mayoría de los países de la asociación, limitaciones porque las fronteras están abiertas tanto solamente con algunos países, o incluso cuando vinieran algunos turistas o algunos extranjeros, pues tendrían que pasar unos periodos de cuarentena, por eso tienen algunas limitaciones, y finalmente también hay otra serie de países que las fronteras las mantienen totalmente cerradas. Por lo tanto, nosotros estamos luchando desde la asociación para intentar reactivar esta industria lo antes posible. ¿Qué estamos haciendo nosotros para reactivar la industria, para poder ponerla en valor? Primero, entendemos que hay que tener una conversación fluida con los stakeholders. Y uno, importantísimo, es la Unión Europea. Aquí hemos visto cómo países dentro de la Unión Europea y dentro del espacio Schengen, cuando ha llegado un momento de crisis, cada uno ha hecho lo que ha querido. No ha habido una política común europea, no ha habido unidad, y eso obviamente genera inestabilidad y falta de confianza. Por lo tanto, creemos desde MedCruz que es importante transmitir ese diálogo y ese mensaje a la Unión Europea, tanto a la parte de la Comisión como la EMSA, como a los diferentes grupos de trabajo, donde tenemos que aprender de esos errores, tenemos que ser autocríticos y poder decir, esto no lo hemos hecho bien. Y ahí es donde está MedCruz colaborando. Ha sido importantísimo la colaboración con las asociaciones de puertos a nivel nacional,
que nos han dado información actualizada sobre la situación de cada país y qué medidas estaban tomando a cabo, desde puertos en estado a Soporti, lo equivalente en Italia, la Asociación de Puertos Helénicos o Croatas, donde también estamos trabajando con otras asociaciones de puertos nacionales para poder desarrollar esos MOU. Otra parte importante son las asociaciones que colaboran dentro de la industria, por ejemplo, la CLIA, la Asociación de Navieras de Cruceros. Perdón, y otras asociaciones como Cruise Europe, IAPH, RETE, EXPO, MedPorts, PIAN y IABP. Con respecto a IAPH, después lo comentaré, pero me gustaría agradecer personalmente a Santi Millá, su presidente, la excelente colaboración con el club para facilitar ese diálogo con la IMO, que posteriormente les diré acerca de un protocolo que estamos trabajando. Otro grupo de la prensa internacional, las conferencias, son un papel importante también dentro de la industria, por lo tanto tenemos que remar todos en la misma dirección. Hemos focalizado una estrategia principalmente acerca de la digitalización y el marketing, renovando todo lo que es el directorio, renovando y haciendo diferentes iniciativas, como una campaña que no tengo ningún problema en decirlo, lo copiamos directamente a una iniciativa del Puerto de Valencia, donde con pequeños vídeos los diferentes socios van mandando diferentes mensajes de la situación en sus puertos y de esperanza, donde también se hizo un gran trabajo para renovar toda la página web. Hemos renovado una página web haciéndola realmente clara, transparente, reubicando una zona de noticias de COVID-19 dentro de la página web. También toda la parte de estadísticas, que ahí hay un trabajo tremendo que tengo que agradecerle al secretariado y a su equipo, tanto a Ania Lorum como a Sara Valls y como a su secretario general Jordi Caballé, que es un documento muy preciso, muy profundo sobre la situación del turismo de cruceros en todos los socios, donde también hemos visto que organizaciones internacionales como la IMO han ido revisando todas sus políticas medioambientales cuando vemos que, por ejemplo, estamos ya planteándonos las emisiones cero para los gases de efecto invernadero, entre otras iniciativas. Por lo tanto, desde MedCruz hemos creado un grupo de trabajo liderado por Valeria Mangiarotti, la directora de Sustainability and Environment, que es la persona que lidera este grupo dentro de la asociación. Y también es importante que al final los puertos hemos estado al lado de las navieras, no solamente en los momentos dulces, sino también en momentos más amargos. Por lo tanto, el gran y excelente trabajo que han hecho todos los socios a la hora de tener más de 82 buques de crucero ahora mismo hospedados en nuestros puertos, tanto en condiciones de lay-up, facilitando lo que son los cambios de tripulación, provisiones, búnker en asistencia médica y un tanto etcétera, que recordemos todos al inicio de esta crisis, cogió la industria de cruceros en un cambio de temporada. Era la temporada del Caribe y de América Latina y los buques se estaban posicionando otra vez en el Mediterráneo y en el norte de Europa. Pues justo en ese momento todos los puertos de la asociación han prestado un gran servicio a las navieras, ayudando y apoyándoles para poder gestionar dentro de la incertidumbre que todos teníamos con un continuo cambio de la regulación de cada uno de los países, para poder dar asistencia a los buques de crucero. Hemos estado también informando y actualizando la información en la página web acerca del comeback, es decir, cuándo las compañías tienen pensado volver otra vez a la actividad semanalmente por parte del secretariado. Y con respecto a esto, y vuelvo antes al agradecimiento a Santi Millá, presidente de la IAPH, hemos conseguido a través de MedCruz colaborar directamente con la IMO en el documento que se está preparando de trabajo con el protocolo acerca de las líneas a seguir en una época post-COVID. Nosotros los puertos, y esto es muy importante, tenemos que fijarnos por las directrices de la IMO, por las directrices de la IAPH, corremos un grande riesgo, estamos recibiendo continuamente su multitud de equipamiento milagroso que puede llegar a proteger o puede llegar a reducir de alguna manera ese impacto del coronavirus, pero no tenemos miedo ni somos reacios a adquirir ningún tipo de equipamiento o iniciativa, creo que es necesario, pero obviamente bajo un contexto regulatorio, porque si no lo que podemos tener es el riesgo de generarnos ser menos competitivos y empezar a incluir tasas y costes, que es lo último que la industria necesita ahora. La industria necesita ahora que la apoyemos, necesita descuentos, necesita promocionarla, necesita ayudarla a comprender esta nueva realidad. Entonces, pues aquí, trabajando directamente con la IMO, que son quienes regulan la industria marítima a nivel internacional, pues nos sentimos muy orgullosos de estar con ese comité de expertos que estamos terminando de crear dentro de la asociación
para poder dar ese valor añadido. Igualmente estamos realizando una serie de funciones, de pequeñas reuniones, subregional meeting, cada director tendrá a su cargo 10, 12 socios con los cuales poder ir trabajando las diferentes informaciones y transmitirlas a estos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo también del norte de África, muy importante, un grupo de trabajo también de la parte del Mar Negro, y un grupo de trabajo también acerca de mercados emergentes. Aquí principalmente lo tenía focalizado en el mercado asiático, estábamos promocionando con agentes de viajes en Asia que puedan venir al Mediterráneo a consumir el producto de crucero, y actualmente pues lo estamos también focalizando no solamente en Asia, sino en los mercados tradicionales del consumo del producto de cruceros, como es el norteamericano, el alemán, el británico, el francés, el español, entre otros. Entendemos también que es importante ahora formarse. Los webinars como el que estamos haciendo ahora es un mero ejemplo de que todos nos hemos estado formando, adquiriendo información, por lo tanto MedCruz también la está solicitando y la está dando, y hemos llegado a un acuerdo tanto con dos grandes universidades, con una gran universidad a nivel internacional y con otra plataforma de cruceros para poder dar cursos de desarrollo a todos nuestros socios. Dicho esto, entiendo que ahora mismo, dentro de esta gran crisis que estamos viviendo ahora, hay multitud de oportunidades. Creo que es un momento de poder revisar protocolos y hacer las cosas mejor. Y este es un gran ejemplo, el Berth Allocation. Es una oportunidad para replantearnos nosotros como puerto, juntos con el destino, con un proyecto Puerto Ciudad, si realmente, aunque la infraestructura portuaria pueda aguantar, voy a decir un ejemplo, 10 buques de cruceros al mismo tiempo, si realmente el destino lo puede asumir, si tenemos la infraestructura, porque ahora lo que estamos viendo en este crucero de futuro post-COVID es que realmente los buques no van a venir a plena capacidad, estamos hablando que van a venir al 40% de su capacidad, donde vamos a tener que intentar repartir durante la semana de una forma más ordenada esas escalas de cruceros. Por lo tanto, entendemos que desde MedCruz es importante generar ese debate y reflexionar, debatir, poner ideas, aunque sean locas, sobre la mesa para poder cuidar esta industria que tanto nos gusta, ¿no? Otras iniciativas que estamos llevando a cabo son online events directos. Tuvimos uno muy exitoso, el primero con Royal Caribbean Cruise Line, con 5 vicepresidentes de Royal Caribbean al mismo tiempo, pues debatiendo y poniendo eso, pues cualquier tipo de idea sobre la mesa sobre cómo poder ayudarnos unos a otros. Y mañana tendremos otro webinar con el presidente de Costa, con Neil Palomba, también para un poquitito debatir acerca del futuro dentro de la industria de cruceros en el Mediterráneo. Nos hemos movido hacia la digitalización con nuestra primera asamblea general online, todo un reto, la verdad que ha salido bastante bien, y yo creo mucho en la historia y creo mucho en el know-how y en este comité de expertos, de sabios de la asociación, que son todos sus expresidentes, que nos van dando también mensajes sobre cómo ellos ven esta pandemia y qué podemos hacer. Tendremos también unos premios muy significativos este año. Estamos viendo cómo las compañías están despidiendo de 500 en 500 a los empleados cada semana. Es un momento también de reconocer a las personas su trabajo, no solamente a los puertos, sino también a las navieras, ejemplos de solidaridad tremendo que se han visto en estos momentos de crisis de estos últimos 3 meses, y MedCruz hará gala dando ejemplo, ¿no? Por lo tanto, un poco resumiendo, y después en el debate, en las preguntas, sí me gustaría profundizar más en otros aspectos, vemos que es la primera parada a nivel global en la historia de la industria de cruceros, y esto es un hecho. Vemos que los puertos del Mediterráneo han sido elegidos como puerto refugio dentro de esta pandemia, de esta crisis. Hemos hecho un buen trabajo asistiendo a las navieras. Entendemos que para poder retornar la cooperación tiene que ser fundamental, dentro de una situación totalmente excepcional, que la comunicación entre los stakeholders, es decir, los cruceros, los puertos, las terminales, el destino, englobado todo a nivel regulatorio por la Unión Europea, por la IMO, por la IAPH, que nos regulan, además de las directrices y normas de cada uno de nuestros países, es fundamental. Que la digitalización y los medios de LinkedIn, las redes sociales son fundamentales hoy en día para la comunicación, y muchos nos estamos dando cuenta, el primero yo, de que al final esto funciona, puede llegar a funcionar. Yo la verdad que era de los escépticos y decía, ay Dios mío, ahora todos desde casa, ahora todos a través de un ordenador, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, hemos demostrado que
los humanos nos podemos adaptar a las nuevas situaciones, por lo tanto entendemos que ese es el futuro. También entendemos que ahora mismo se tiene que hacer un training, tiene que haber una formación muy intensa y mucha comunicación. Y como decía anteriormente, creo que es una gran oportunidad para mejorar, para revisar protocolos, para revisar iniciativas, para replantearnos la industria de otra manera. Les pongo algunos ejemplos. Recientemente hablábamos en la industria de cruceros sobre otros aspectos. Uno era las emisiones, lo que nos preocupaba, las emisiones de los buques, y otra era el más turismo, ¿no? Los turistas, todos esos turistas que entraban en esos destinos que nos preocupaban, ¿no? Había lugares como, por ejemplo, Barcelona, por decir nombrar algunos, o Baleares, o Venecia, o Dubrovnik, que han tenido que ir trabajando ese tipo de temas, ¿no? Y que ahora eso ya ha dejado de ser un problema, porque ahora es que no hay nada. Ahora ya no hay industria, ¿no? Pero bueno, pues quizás es una oportunidad para construir esa nueva industria del futuro de una forma más ordenada, que todos estemos cómodos y todos podamos desarrollarla. Para ello, nosotros de MedCruz estamos diseñando un nuevo barco en el astillero, un nuevo buque, un nuevo programa, una nueva estrategia que se lanzará, que la lanzaremos en septiembre y estaremos encantados de compartir con todos ustedes, que será una estrategia de un año únicamente, un año de recuperación, un año de lucha, un año de poner las cosas otra vez en su sitio y que la pondremos en conocimiento de la industria. Por lo tanto, como decimos en MedCruz, más que nunca ahora los puertos juntos, Ports Together, tenemos que permanecer juntos luchando por la industria de cruceros y agradecerles a todos pues este ratito, que espero que no haya sido un rollo, lo que les haya alargado y que les haya interesado y que podamos generar alguna pregunta y algún debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairam. Bueno, súper interesante, ¿no? Para nada un rollo, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que además son claves, además desde muchos diferentes puntos de vista y además que hablábamos un poco más de la parte europea, mediterránea y demás, pero que afectan a nivel global, ¿no? Estábamos ahora mismo recopilando algunas de las preguntas. Cierto es que hay un 70% de preguntas que son comunes, ¿no? Formuladas de diferente manera, pero es básicamente cómo se prevé o qué idea hay de que los cruceros, como también está pasando en muchos otros sectores, afronten una rentabilidad con una previsión a la baja de pasajeros, ¿no? Y cómo poco a poco, pues, no sé si hay alguna perspectiva, hay algo comentado o qué previsión hay de esa rentabilidad en base al poco volumen de pasajeros. Bueno, estamos viendo varias cosas. Por un lado estamos viendo, desgraciadamente, algunas compañías presentando pues, suspensiones de pago. Por lo tanto, quiero recordarles, nosotros veníamos ahora mismo de una época dorada. O sea, veníamos de una época donde habían 123 buques de cruceros fabricados en astilleros, que para poder fabricar un buque de crucero había que solicitar para dentro de 2 o 3 años para empezar a poder fabricarlo. O sea, veníamos de una época dorada donde la industria no tenía un fin, crecimientos exponenciales, el turismo a nivel global funcionaba bien, tenían la capacidad de colocar sus buques en los mercados sin importar los problemas geopolíticos, porque era un activo móvil que lo podías desplazar y ubicar en las zonas geográficas donde no pudiera haber ningún problema geopolítico. Por lo tanto, era una industria que veíamos con unos crecimientos y unos números potenciales donde nadie se imaginaba que iba a pasar esto, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, claro, cuando ahora lo que estamos viendo es, primero por un lado, reajustes de costes financieros, despidos masivos de las compañías, prometiendo después poder recuperarlos en un futuro próximo con condiciones económicas diferentes. Por otro lado, vemos compañías en suspensiones de pago y enviando buques de crucero a Turquía para ser desmantelados. Por lo tanto, estamos viendo que esos proyectos también de astillero, muchos de ellos parados. Por lo tanto, la flota mundial, por un lado, no está creciendo lo que tenía esperado, es crecer porque los proyectos se han parado en los astilleros. Por otro lado, hay buques que están enviándose a ser achatarrados y compañías pues en suspensiones de pago o en dificultades económicas, ¿no? ¿Qué es lo que le plantean las compañías? Dicen, oye, mira, es que yo no quiero arriesgarme a empezar con un buque que tiene capacidad de 2.000 pasajeros con plena capacidad. Entonces lo que estamos hablando es que un buque con 2.000 pasajeros empezará con 800 a bordo. Un camarote sí, un camarote no, un camarote sí, un camarote no. Las condiciones a bordo del buque han cambiado. Los buffets ya no existen.
tiene que ser tratado con camareros individualmente. Por lo tanto, tienes que reforzar la parte hotelera del buque, pero al mismo tiempo con unos turnos que, claro, resultaría inviable que hubiera un camarero por camarote para poder darle servicio personalizado cada vez que tiene que comer, almorzar y demás. Por lo tanto, he de ahí esa reducción de cabinas a bordo. Las compañías lo ven claro, la mitad de cero es cero. Es preferible funcionar y facturar, aunque no llegues al break-even point o al punto de equilibrio, y te vayas aproximando y poco a poco llegar a ese punto de equilibrio y volver a tener beneficios, que estar como están ahora. O sea, ahora mismo están sufriendo grandísimas pérdidas económicas y es preferible ir empezando a retomar la actividad. Ahí vemos compañías de las primeras que están tomando esa iniciativa. Vemos a Seedreams, una compañía de ultralujo, con buques chiquititos, que va a empezar en Noruega, en el norte de Europa, las primeras andaduras. También vemos compañías como AIDA, que va a intentar ahora en verano con el AIDA Perla en Alemania empezar a hacer cruceros. TUI ha movido los dos buques que tenían aquí en Canarias, concretamente en Tenerife, el Mein Schiff 1 y el 2, también a Alemania, para intentar hacer algo por el estilo. Mañana conoceremos en el webinar los planes de Costa, donde también ha enviado algunos buques a desmantelarse, como el Costa Victoria, y otros de ellos, pues obviamente Neil Paloma a lo mejor nos podrá deslevar a dar un poquito más de información, pero un poco esa es la foto de la situación actual. Entonces, preferiblemente, aunque pierdas dinero, porque tampoco vas a poder subir considerablemente los costes, pues prefieres perder un poquito menos que perder la totalidad. Por eso yo insisto, es importante que los puertos ahora transmitamos a los gobiernos de cada uno de nuestros países la sensibilidad exquisita que tenemos que tener con esta industria, que no la hemos tratado bien. No la hemos tratado bien. Cuando hubo el inicio de la pandemia, muchos países y muchos puertos se pusieron de lado diciendo yo no quiero buques de cruceros, los veían y muchos países lo siguen viendo como una amenaza. Y yo, principalmente que vengo del marítimo, tuve, como tú decías, tengo esa experiencia de la parte de armador con Grimaldi. La verdad que yo no lo entendía así. Yo entendía que teníamos que prestar un servicio, incluso en algunos momentos llegaba a ser un servicio humanitario, necesario. Buques de cruceros que venían del Caribe, que necesitaban provisiones, aguas, pertrechos, obviamente siguiendo las recomendaciones de las administraciones sanitarias. Pero ahí no nos hemos portado bien y es el momento de que tengamos que dar todo un paso adelante, porque el efecto no es solamente directamente a nivel portuario, es un efecto directo, indirecto e inducido en la economía de muchos destinos, muchos países. Y en Canarias, de donde yo soy, pues tiene una relevancia muy importante a nivel turística también. Hay una pregunta, estábamos recopilando, ¿no?, algunas preguntas, entre otras, bueno, también gente agradeciendo mucho tu ponencia, tu exposición y recuerdo, porque lo están pidiendo, que, que vamos a mandarlo por correo electrónico. Sí que hay varias preguntas de personas que un poco por resumirlo vienen a preguntar qué tipo de protocolo o comunicaciones se están haciendo o si ya se están estudiando con lo que son cruceros, puertos y ciudades para la seguridad de Huelva, si Dios quiere, todos los cruceros, ¿no? Es decir, va a tener que haber una comunicación directa, total y absoluta, y más que nunca entre ciudad, puerto y la propia naviera, ¿no? Efectivamente, o sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Las navieras quieren tener claro, antes de venir a operar, cuáles van a ser las condiciones y bajo qué protocolo van a jugar ellos las cartas en nuestros puertos, en nuestros destinos. Las navieras no se pueden permitir el lujo de venir a un puerto y por cualquier motivo que nos puede pasar que lleguemos a un puerto y que un pasajero o un tripulante pueda dar positivo en COVID, pues que el buque quede en cuarentena por 15 días con todo el equipaje y con toda la tripulación a bordo. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que ser claros y concisos. No podemos darle respuestas ambiguas o ahora un criterio, mañana otro. Por lo tanto, yo personalmente opino que la manera de trabajar es a través de la IMO. Porque la IMO, que es la Organización Marítima Internacional, nos va a regular a todos y nos pondrá las normas básicas de las reglas del juego. Y entonces, claro, si nosotros nos excedemos con infraestructuras de protección para intentar evitar dentro de lo posible los riesgos de contagio, pues por un lado, esas infraestructuras que vamos a adquirir las tendremos que revertir en el cliente en tasas o tarifas,
nos resta competitividad. Y también tenemos que ver lo que hacen los países de nuestro entorno. O sea, y sobre todo países que forman parte de la Unión Europea. En el caso de España, no cabe una estrategia española sin ver la que hacen los portugueses y los franceses. Que nuestros itinerarios de buques, en concreto en Canarias, que es lo que yo más domino, pues toca Madeira. Madeira y Canarias tienen que estar en la misma estrategia, pero lo mismo le puede pasar a Barcelona con el país, con la zona francesa mediterránea o con Italia. O sea, tenemos que tener una estrategia en común. Necesitamos dar un mensaje claro y conciso y dar seguridad a la naviera. Y si es blancos, blancos, negros, negros, las navieras lo van a aceptar, pero tenemos que ser con un mensaje muy, muy contundente. Y yo apuesto por la colaboración y la única forma es la comunicación. Nosotros desde MedCruz estamos hablando directamente, como decía, a través de la IAPH con la IMO. Estamos colaborando ya en un canal de comunicación directo con la CLIA Europa, junto con mi colega de Cruise Europe, Michael McCarthy, haciendo un trabajo de mandarles información y solicitar a las navieras qué información necesitas del puerto. Y hemos hecho unos cuestionarios. Oye, necesito saber, pues, qué pasaría, pues, en este caso, ¿no? Y esa es la única fórmula. Entonces, vemos que muchos puertos están trabajando en protocolos, en muchos países también. Es lo que está de moda ahora, el protocolo, el guidelines, las normas básicas, pero yo intentaría trabajarlo desde arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es decir, desde supranacional, bajando hasta cada uno de nuestros países y de nuestros puertos. Hay también algunas preguntas en relación a ya no solo la ciudad concreta, el puerto concreto y la naviera, porque, bueno, efectivamente, ¿no? Estamos viendo que lo que van a tener que hacer seguramente es unificarse algunos destinos turísticos que son complementarios y vender de cara a las navieras aún más que nunca esa seguridad, ese destino, ¿no? Pero, y de cara a gobiernos estatales, ¿hay también algún tipo de comunicación para realizar algún protocolo, comunicación? Sí, sí, nosotros estamos a través de las diferentes memorándum, acuerdos que hemos llegado con los diferentes países y las asociaciones de puertos nacionales, pues estamos viendo que efectivamente cada país, cada nación está intentando poner en clara sus ideas, ¿no? En el caso de Asoporti, por ejemplo, ellos están trabajando internamente, están haciendo un buen trabajo, la Asociación de Puertos Italianos, para intentar identificar cuáles son los problemas y ver cómo poder atacarlos conjuntamente. En el caso de los puertos españoles, recientemente tuvimos la semana pasada una iniciativa por Puertos del Estado, donde se convocó a todas las autoridades portuarias y entramos en debate sobre algunas iniciativas que se están barajando y que se están pensando y que obviamente, pues, hasta que no se definan y sean oficiales, pues tendremos que esperar un poco, pero me consta que Puertos del Estado, que Asoporti, que algunas asociaciones de puertos nacionales, obviamente se están preocupando y ocupando, no preocuparse, sino ocupándose de adquirir un poco de información. Uh-huh. Y también, por ir acabando la ronda de preguntas, también hay varias unificadas con respecto a, bueno, las perspectivas económicas, como tú bien has dicho en tu presentación, son envidiables las que había justo en tiempos de pre-COVID. ¿Hay alguna estimación o cuál es tu opinión personal de si esto realmente podemos volver a llegar? Una pregunta muy, muy del sector turístico, ¿no? ¿Podemos volver a llegar realmente a esos niveles en algún momento? ¿Hay alguna perspectiva? Lógicamente tenemos claro que a corto plazo es muy complicado, pero ¿realmente se piensa que se puede volver a llegar a esos números? Yo creo que nos va a costar, que podremos llegar en un futuro, a lo mejor en 4, 5, 6 años. No tengo ninguna referencia porque te digo 4, 5, o no 7, 8, o 9, 10. No, dentro de muy largo plazo yo creo que podríamos llegar, pero inicialmente, obviamente, sin que haya una seguridad de una vacuna eficiente. Viendo en ese escenario, ¿no? De que no haya una vacuna eficiente y contrastada, pues creo que sí, la industria de cruceros va a despegar, vamos a volver a ver buques de cruceros a finales de año, en verano en el norte de Europa y a finales de año en algunos países también, como en Canarias, pero sí creo que va a costar mucho pues, por la incertidumbre, por los miedos, no solamente sea a nivel psicológico, sino también, y es muy importante, es la grave crisis económica en la que vamos a estar. O sea, el crucero es verdad que se ha ido diversificando cuando era antes un tema para un sector de lujo o ultralujo. Los últimos años se ha ido diversificando y casi cualquiera, con excepciones obviamente, podía comprar un crucero.
podía comprar y disfrutar de un crucero. Había paquetes para todos y buques para todos en función de los buques, pero yo lo veo que la gran crisis económica que vamos a sufrir todos, pues no ayudará a que esos números los volvamos a ver en el muy corto plazo, sino yo me auguro, desgraciadamente, pues más de 5 años para llegar a esos números. De hecho, es que había un par de preguntas también referente a que si los cruceros podían hacer algo un poco más tipo low cost o tal, para un poco con esas pérdidas, ¿no? de personal ya. Pero claro, un poco la respuesta va por ahí, ¿no? No le hemos dado prioridad precisamente por eso, porque los cruceros en los últimos años sobre todo se habían hecho mucho más asequibles, ¿no? Para el mercado y el menos es más, ¿no? En un sector que se ha abierto muchísimo más. Muy bien, pues Airam, muchísimas gracias por tu exposición, por tu tiempo. Para nosotros súper, hiper, mega interesante. Nosotros además, una de las cosas que estamos haciendo, aparte de cargar y publicar los webinars, lo estamos haciendo llegar a toda la gente que se ha inscrito en todos los webinars previos también, porque van por temáticas, con lo cual lo vamos a mandar a más de 500 personas adicionales. Agradecerte muchísimo de nuevo tu tiempo, gracias a todos los que han participado y que por supuesto pues estamos abiertos a que en cualquier otro momento podamos contar contigo para volver a colaborar y que nos des pues estas informaciones tan interesantes, pues que a cada uno de los que estamos en casa, en la oficina, pues podamos ir actualizando conocimientos, como tú has dicho en la formación, que ahora mismo y con lo que viene, es muy importante conocer esos retos y tendencias que vienen en los sectores. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio, un fuerte abrazo a todos y gracias por asistir. Muchas gracias. Gracias a todos.